Buenas noches, si tengan, porque aquí en Buenos Aires ya hasta ahora, estamos en marzo, nos estamos acercando ya al otoño y ya se puso el sol. Buenas noches y tengan un hermoso y bendecido sábado. Esta noche, tarde-noche, vamos a estudiar la lección 11 del libro de los Salmos y el título es El anhelo de Dios en Sion. En los Salmos hay profecías sobre el Mesías y sobre el reino de Dios, el reino que sería instaurado cuando viniera el Mesías y Dios nos redimiera de la esclavitud del pecado, el tiempo en el que sería puesto en vigencia el nuevo pacto. Y eso es muy claro en la Biblia. Y no sería muchísimo después. No sería en la Tierra Nueva, como dan a entender los autores de nuestra lección, usando el futurismo creado por los jesuitas Alcázar, Rivera y Bellarmino, porque esto es lo que ocurrió cuando Dios levantó a la Iglesia de la Reforma, y para negar justamente la profecía y engañar al pueblo de Dios, para ocultar cuál es la verdad echada por tierra, estos jesuitas crearon justamente las herramientas que siempre usaron, ¿no? El preterismo, futurismo, tratando de llevar la profecía a un lugar diferente del anunciado por Dios. Pero en este caso es muy fácil mostrar que están equivocados. Por ejemplo, con las palabras de Jesús que vemos en Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué pasó? En el tiempo de Jesús, el tiempo en el que el reino de Dios vendría a los hombres se había acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál era el evangelio? El evangelio del reino de Dios, que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. ¿Se había cumplido el tiempo y el reino de Dios se había acercado? Como leemos las palabras de Jesús, sí. El tiempo se había cumplido, el reino de Dios se había acercado. Esa era la buena nueva, el evangelio. Porque ese es el evangelio que tenemos que predicar. Ahora, ¿qué dice nuestra lección? Y vamos a leer algunos párrafos de la lección de hoy, el viernes 15 de marzo de 2024. Y nuestra lección empieza así. Reflexiona sobre el mensaje de Isaías 40 y Isaías 51, del 1 al 16. Y agrega: los cantos de Sión suponen un compromiso absoluto de mantenerse enfocados en Sión y en la esperanza viva en el reinado soberano de Dios que éste representa. Aunque muchas bendiciones del santuario de Dios se experimentan en esta vida, fíjense, ahora empieza a separar. Aunque muchas bendiciones del santuario de Dios se experimentan en esta vida, la esperanza en la plenitud de vida y el gozo en Sión todavía están puestas en el futuro. ¿Y a dónde la ponen en el futuro? Muchos hijos de Dios añoran con lágrimas la Sión celestial. Ahora, ¿cuál es la Sión celestial? Y fíjense el párrafo siguiente. Por eso, entonar los cantos de Sión conlleva la apasionada resolución de mantener viva la esperanza en la restauración del reino de Dios en la tierra nueva. O sea, recién en la tierra nueva va a ser establecido el reino de Dios. ¿Y es así? No, no es así. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido. Por ende, siguen diciendo, los salmos de Sión pueden ser entonados por creyentes de todas las generaciones que anhelan vivir en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 3:12. O sea, ¿dónde? En la tierra nueva. Entonces tira Apocalipsis 3:12 a la tierra nueva. Pero eso es un claro error. Apocalipsis 3:12 no habla de tierra nueva, como vamos a verlo ahora. Eso es futurismo puro. Los cantos de Sión nos animan a anhelar el mundo futuro. ¿Ese es el evangelio? ¿El mundo futuro? No. Vamos a ver un poquito este tema. Y la pregunta obvia es clara. ¿Creen en el evangelio del reino, en el verdadero evangelio, los autores de la lección? Y es evidente que no. No creen que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado con la venida del Mesías. No creen en el evangelio del reino de Dios. O sea, no creen en el verdadero evangelio. ¿Qué predican? Otro evangelio. Apocalipsis 3:12, ¿se va a cumplir en el mundo futuro, en la tierra nueva, como dicen los autores de nuestra lección? No, de ninguna manera. Eso es futurismo puro, para sacar de lugar la profecía y la promesa de Dios.
Apocalipsis 3:12 es la promesa de Dios al pueblo de la iglesia remanente, como Dios le mostró en Anahuay en su primera visión, y se va a cumplir antes del comienzo del tiempo de angustia, cuando los lugares asolados sean reedificados. ¿Qué dice Apocalipsis 3:12? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Esto va a pasar en la tierra nueva? No, de ningún modo, ¿no? Porque el templo de Dios empezó a ser edificado en el año 31 y fue echado por tierra y tiene que ser reedificado. Y como Dios le mostró en Anahuay, justamente tener el nombre de Dios en la frente es recibir el sello de Dios. Y ya dice, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Cuándo? Antes del tiempo de angustia. Y eso es claro. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¿Y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? No se habían preparado antes del tiempo de angustia. ¿Por qué fueron engañados? Y nuestra lección tiene mucho que ver en eso. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio, no podían recibir la lluvia tardía, indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre toda palabra y obras malas. ¿No? Y es claro el mensaje de Dios. ¿Cuándo? Antes del tiempo de angustia. ¿Cuándo Jesús promete hacernos parte del templo de Dios? Antes del comienzo del tiempo de angustia. Apocalipsis 3:12 no habla de la tierra nueva, habla de nuestra generación. Las profecías del Evangelio del Reino de Dios hablan sobre el reino de Jehová, el reino de los cielos. Hablan del Evangelio que vivían y predicaban Jesús y los miembros de la iglesia primitiva. Hablan del reino y el templo que Dios establecería entre los hombres, no en la tierra nueva, después de redimirnos de la esclavitud del pecado. Hablan del reino que vino a los hombres en Pentecostés del año 31. Hablan de los lugares asolados por el hombre pecado, después de los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto. Hablan del evangelio que debemos vivir y predicar nosotros, después de recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que los lugares asolados sean reedificados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el futurismo? Vamos a tirar la declaración de Apocalipsis 12, del 10 al 14, a la tierra nueva. ¿Qué pasó cuando Jesús venció? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, fíjense, Jesús anunciaba la venida del reino, el tiempo se ha cumplido. ¿Y qué dice esta declaración? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Cuándo? En el siglo I de nuestra era, el año 31. Vino el reino de Dios. No es algo que va a venir en la tierra nueva. Y es muy triste escuchar eso y leerlo en el folleto de nuestra lección, porque nos muestra el estado del pueblo adventista. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Por qué fue echado fuera? Porque al redimirnos Dios de la esclavitud del pecado, Satanás ya no tiene nada más que reclamar delante de él. Y ellos, y ahora está hablando de los hermanos de Jesús, le han vencido. ¿Quiénes? Las personas a las que vino el reino de Dios, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Siguieron al Cordero por donde quiera que va, hasta la muerte. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, por 1260 años desde el año 31 hasta fines del siglo XIII. Eso ocurrió, es historia. No va a ocurrir en la Tierra Nueva, ya ocurrió.
como dice Daniel 8, 10 al 12. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesús, contra el primogénito entre muchos hermanos, y por él, por el hombre pecado, fue quitado el continuo, y el lugar santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces, toda la obra de los jesuitas es para evitar que el pueblo de Dios conozca qué es lo que pasó en la historia y sepa cuál es la verdad. Pero como dice Elena White, y Dios le mostró, Primeros Escritos, página 65, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo, cuando en 1844, en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Y va a ocurrir? Por supuesto que sí. Antes del tiempo angustia. Como dice Apocalipsis 14:1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y el monte Sión es su símbolo del reino de Dios. Y los 144.000 van a estar en el reino de Dios y van a ser columnas del templo de Dios. Las profecías hablan del verdadero evangelio, el evangelio eterno, que las primicias de la esposa del Cordero predicarán durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, para poder prepararle el camino a la segunda venida del Santo, del verdadero Jesús, para que la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia sea hecha parte del reino, el templo y la ciudad de Dios, para que Dios esté reinando en ella, antes que llegue el fin. Como leemos en Apocalipsis 22, 14 y 17. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuándo? Antes que llegue el fin. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, llaman a entrar por las puertas de la ciudad, por las puertas del templo de la ciudad de Dios. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el fruto de esta obra la vemos en Apocalipsis 19, 6 al 9, cuando esta gran multitud que saldrá de la gran Babilonia va a decir lo siguiente, y oí como la voz de una gran multitud. Como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, gloria a Jehová. Aleluya significa gloria a Jehová, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Dios está reinando. Y esta multitud está en la tierra. Todavía no cayeron las plagas, no es la tierra nueva. Es aquí. Y esta es la palabra profética más segura. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y quién se ha preparado? La gran multitud, que también es parte de la esposa del Cordero. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Son las acciones de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesús, los hermanos de Jesús. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque son llamados a participar de la fiesta de los tabernáculos. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y como dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, si no predicamos el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, no puede llegar el fin. Y si creemos en lo que dice el folleto de nuestra lección, primero, no nos vamos a preparar, no vamos a poder recibir la lluvia tardía, vamos a ser dejados afuera, porque se cerrará la puerta para las vírgenes insensatas, y finalmente estaremos junto a la bestia del falso profeta, adorando al dragón cuando él venga a la tierra. Y frente a las claras declaraciones de la palabra de Dios, se hace evidente que o bien a los autores de nuestra lección, como ángeles de la Odisea, aún no les ha amanecido y tienen sus ojos cerrados a la palabra de Dios,
o son lobos vestidos de ovejas que buscan engañarnos. Y no hay otra alternativa. Esa es la única conclusión posible. Vamos a estudiar los símbolos de las profecías del reino de Dios. Para entender las profecías. En las profecías se distinguen principalmente a dos dioses. Hay muchos ídolos, pero en el fondo hay dos dioses. Está Jehová, Yahvé, el único Dios verdadero, y está el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el dios de la Gran Babilonia, que es adorado de diferentes formas. Y una religión es la que une a los hombres con un dios y es simbolizada proféticamente por una mujer que tiene el nombre de una ciudad, la ciudad de su dios. Por eso esa relación es muy importante. Por eso hay dos religiones principales. Como hay dos dioses principales, hay dos religiones principales. Primero, la religión que adora a Jehová, el único Dios verdadero, que es identificada como la mujer vestida de sol, la mujer que da a luz a los hijos de Dios, cuyo primogénito fue el santo, el verdadero Jesús, identificada como Jerusalén, la ciudad de Dios. Y está la religión que adora al dragón, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y esta es la mujer que da luz a la simiente de la serpiente, identificada como la Gran Babilonia, la ciudad del dragón. Esta mujer es la madre de todas las rameras de la tierra, las rameras que adoran al dragón, cada una bajo su propia tradición, cada una de ellas modelando sus propios ídolos, sus abominaciones, como leemos en Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Porque es la madre de todas las rameras y todas las abominaciones de la tierra. Porque esta mujer apareció en el cielo cuando Satanás quiso ser adorado y la tercera parte de los ángeles lo adoró. Ahí nació la religión que adora al dragón. Y el dragón trajo a esta mujer a la tierra junto con sus ángeles. Y en la tierra tuvo hijas. Y una de estas rameras, una de sus hijas, es la mujer Jezabel, que, como en el tiempo de Elías, se introduciría en medio del pueblo de Dios para hacerla adorar al dragón bajo la tradición cristiana de Babilonia, adorando a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la abominación definida en la doctrina de Jezabel. Y además, en la profecía se usa otro símbolo, un monte, que simboliza un reino, sobre el que está asentada una ciudad. Y el primer monte, el que se estudia en nuestra lección, es el monte de Sión, porque la Jerusalén verdadera está sentada sobre el monte de Sión, sobre la roca, sobre Jehová. Ahí está sentada Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad formada por los hijos de Dios, los redimidos de Jehová, porque esta ciudad es simbólica. Como leemos en Isaías 52:9. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Entonces, ¿quién es Jerusalén? Los redimidos de Jehová. Todos los hombres redimidos son parte de Jerusalén. No es una ciudad física, es una ciudad espiritual. Vamos a ver dónde mora la presencia de Dios. Y como Jesús dijo en Mateo 5:14, el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, que no se puede esconder. ¿Quiénes? Los que lo escuchaban, los que creyeran al Evangelio serían la ciudad sentada sobre el monte, porque la iglesia cristiana, la verdadera iglesia, es justamente la Jerusalén de Dios. Y esta es la ciudad santa que fue perseguida por el hombre pecado hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Esta es la ciudad santa, el templo de Dios, simbolizada en el santuario por el tabernáculo. La ciudad que fue asolada por los gentiles y debe ser reedificada, como en el tiempo de Daniel, cuando el templo y la ciudad de Jerusalén, que habían sido asolados por Babilonia, debían ser reedificados por el remanente del pueblo judío. Por eso, en Apocalipsis 3:12, que nuestra lección lo lleva 1000 años adelante hasta la tierra nueva, ¿qué dice ahí?
Jesús, que van a ser reedificados lugares desolados. Al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Porque la iglesia cristiana es el templo de Dios y la ciudad de Dios. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y por eso en Apocalipsis 14:1 se nos muestra a los 144.000 vencedores, que son columnas del templo de Dios. Y ellos son los que son confesados por Jesús en las bodas, como dice Apocalipsis 11:1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Cuál es el templo? La iglesia, la verdadera iglesia. Y el altar, y a los que adoran en él, dentro del templo. Estas son las vírgenes sensatas que habrían entrado al templo de Dios. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos son los que hollaron la ciudad santa 42 meses. En el tiempo de Juan hollarían, pero ya la hollaron y la echaron por tierra. ¿Quiénes habrán entrado en el tiempo de nuestra prueba y sellamiento al templo de Dios y recorrido el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas, como Dios le mostró en el Juan? Solo las vírgenes sensatas, solo los hombres prudentes que edifiquen sus casas sobre la roca. Y fíjense, esta es la primera visión de la White, donde ella vio el camino ¿a qué? A la ciudad de Dios. Porque a la Nueva Jerusalén debemos llegar antes del tiempo angustia para poder entrar con el esposo a las bodas. Porque la Nueva Jerusalén está simbolizada en el santuario por la mesa de los panes de la proposición. Y dice ella, vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. No está en el mundo. El reino de Dios no está en el mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Al final del camino angosto está la ciudad de Dios. Y ahí llegan los vencedores. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche, que despierta a las vírgenes dormidas, al ángel de la Odisea. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Entonces, sobre Jehová, sobre la roca, en el monte Sión está la ciudad de Dios. Y sobre el dragón está sentada la gran Babilonia, la ciudad del dragón. Y específicamente sobre sus 7 cabezas, las 7 bestias que dominarían sobre la tierra, de las cuales falta una, los Estados Unidos, y sobre sus 10 cuernos, la totalidad de los reinos políticos de la tierra. Como leemos en Apocalipsis 17, 3 y 9 al 13, y me llevó en el espíritu del desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, ¿no? Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sobre quién se sienta la gran Babilonia? Sobre el dragón, y sobre sus 7 cabezas y 10 cuernos. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Está hablando de la bestia religiosa. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, a la mujer que está sentada sobre el dragón. Y es obvia la respuesta a estas preguntas. ¿Quién es adorado por las cabezas y los cuernos del dragón? Y es adorado el dragón, no Dios, porque ahí se sienta la mujer del dragón, la gran ramera. ¿Quién reina en los montes representados por las cabezas y los cuernos del dragón? Y también es obvio, reina el dragón, no Dios, porque ese es el reino del príncipe de este mundo. O sea, Dios no reina políticamente. Como leemos en Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Como les había dicho a los discípulos, viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién domina las 7 cabezas y los 10 cuernos? Todos los reinos políticos de la tierra. El dragón, no Dios. Estos son los reinos de este mundo, el reino del dragón, el reino del pecado y la muerte, representado al santuario por el atrio del templo, donde están los gentiles,
adorando a sus dioses. Y fíjense que ahí están los esclavos del pecado. Y Jesús murió ahí. ¿Para qué? Para redimirnos de la esclavitud del pecado, para que podamos salir de la cárcel, como dice Isaías 61, y entrar al reino de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Y Jehová dónde reina? En el antitipo del tabernáculo, porque el antitipo del atrio es el reino del príncipe de este mundo, en la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto, y el antitipo del tabernáculo es la casa de Dios, es el símbolo del reino de Dios, ahí reina Dios. Pero físicamente, ¿dónde reina? Jehová reina en el lugar simbolizado por el monte de Sión, que es el lugar donde está su espíritu, donde está su presencia, y es únicamente en sus hijos, en el lugar a donde Él entró, porque sus hijos creyeron en el Evangelio, le abrieron la puerta y Jehová vino a morar en ellos. Vino a ellos el reino de Dios. Ese es el único lugar en el cual Jehová reina en este tiempo. ¿Dónde? En sus hijos. Por eso Jesús le dice al ángel de la Odisea, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay que creer al Evangelio y hay que abrir la puerta a Dios para que Dios pueda entrar y hacernos parte de su reino. Como Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque ese es el pedido para que finalmente su nombre sea santificado en nosotros y su nombre está escrito en nuestra frente. Venga a nosotros tu reino. Es el pedido para que venga a reinar en nosotros, para que seamos parte de su reino, porque el reino de Dios está formado por personas, por piedras vivas. Y por eso en Juan 14:23 Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, donde viene el verdadero Espíritu Santo, la promesa, donde está la presencia de Dios y donde está la presencia de Jesús, ese lugar es parte del reino del templo de Dios. Por esa causa, el templo y el reino de Dios en el tiempo del Nuevo Pacto eran los miembros de la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios. No tenía un territorio físico como los reyes de la tierra, como el príncipe de este mundo. El reino de Dios era el pueblo conocía a su Dios. Del mismo modo en el que lo van a hacer, en primer lugar, las vírgenes sensatas del pueblo adventista, porque Dios va a volver a reinar. Como dice el autor de Hebreos, si Moisés fue fiel a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. En la casa simbólica, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Porque el reino de Dios y la ciudad de Dios y el templo de Dios eran los miembros de la iglesia primitiva. Dios solo moraba en ellos. Por eso el templo, el reino y la ciudad de Dios están formados por, me falta una S aquí, personas, por piedras vivas que son puestas sobre la piedra del ángulo del templo de Jehová. Como dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, del 1 al 9. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todos los caminos que están en el atrio. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, ¿no? Porque Jesús es la primer piedra viva, es el primer hombre que fue parte del reino de Dios. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, fíjense, los hermanos de Jesús, también piedras vivas, que son parte del templo de Dios. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿Dónde pondría Dios la piedra del ángulo de su templo? En Sión, en su reino. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon
ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? Del templo de Jehová. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, del reino del príncipe de este mundo, a su luz admirable. Y ahora vamos a la parte simbólica. ¿Por qué Dios llama a su reino el monte de Sión? Es una pregunta interesante y hay una respuesta muy clara. En la ciudad de Jerusalén había varios montes, y entre ellos, dos tenían un significado especial. ¿Cuál? El monte Moria, sobre el cual Abraham había edificado el altar para sacrificar a Isaac, y sobre el que Salomón edificó el templo de Jerusalén, la casa de Dios, después de alisarlo, porque hizo una explanada, y sobre esa explanada, en el monte Moria, edificó el templo de Jerusalén. Y había otro monte, el monte Sión, sobre el cual estaban edificadas la ciudad de Jerusalén y las casas del pueblo, el lugar donde habitaba el pueblo de Jerusalén. Porque Jehová moraba en el monte Moria y el pueblo moraba en el monte Sión, en lugares diferentes. Por eso en el tiempo del Antiguo Pacto, como sucedió desde el tiempo en que Adán y Eva pecaron, ambos lugares estaban separados. El pueblo y Dios moraban en lugares separados, pero ya no los estarían en el tiempo del Nuevo Pacto, porque en el nuevo templo de Jehová, porque el nuevo templo de Jehová sería edificado en Sión. Fíjense, ya no en Moria, sino en Sión, con piedras vivas, o sea, con las personas, con el pueblo, y el templo y la ciudad de Dios estarían unidos. Como Dios le mostró en el Juez, los enseres del lugar santo son un símbolo de los que entran allí, al templo de Dios. Y acá tenemos algunas imágenes de Jerusalén. Primero, tenemos una reconstrucción de lo que era el templo en el tiempo que Jesús vino, porque está Jerusalén y estaba el monte Moria. Y sobre el monte Moria estaba el templo que había sido terminado por Herodes. Y al fondo se veía el monte Sión, donde estaban las casas del pueblo. Y uno era el monte Moria y el otro era el monte Sión. Y actualmente, después que no quedó piedra sobre piedra que no fue removida, como Jesús lo anunció, sobre el monte Moria fue edificada una mezquita. Ahí está lo que ellos llaman el Domo de la Roca, en el lugar donde estaba el templo de Jerusalén. Y atrás se ve el monte de los Olivos. Está el monte de los Olivos, está el monte Moria y el monte Sión. Y ahí tenemos el muro de los lamentos, sobre el monte Moria. Las piedras que puso Salomón para justamente crear arriba una explanada, para sostener la explanada. Y aquí tenemos otra vista de justamente el monte Sión, el monte Moria y el muro de los lamentos, y ahí arriba vemos un minarete ¿de qué? De los musulmanes, porque los musulmanes son los que se quedaron con el monte Moria. Y hay un conflicto porque los judíos quieren reedificar un templo ahí. Ahora, pero el verdadero templo no estaría más ahí, porque cuando Jesús murió y Dios dejó justamente el templo de Jerusalén, el velo se rasgó de arriba abajo, símbolo de lo que pasaría en el templo del Nuevo Pacto, que no habría más separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Todo sería santísimo, como Dios anunció por medio de Ezequiel. Y ahora, ¿dónde estaría el templo? Ya no estaría más en Moria, estaría en Sión. Y ahí Jehová puso la piedra en el ángulo. ¿Por qué? Puso el primer hombre que era parte de su templo. Y ese es el Mesías, como leemos en Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión, no en Moria, en Sión, por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable, un hombre. El que creyere no se apresure. Es el Mesías, Jesucristo hombre, la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y también edificaría su templo en Sión con otros hombres, con otras piedras vivas. Entonces, como anunciaba la profecía de Isaías 8:13 al 15, a Jehová de los ejércitos, a él santifica.
sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Entonces Él sería santuario para su pueblo, para que moren al abrigo del Altísimo. Pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, porque Jehová es el que se hizo hombre. Y los que no creyeron en el Mesías tropezaron en la roca. Pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Quién es el morador de Jerusalén? Ahí está hablando a la iglesia remanente, a nosotros. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. ¿Serán apresados dónde? En el reino del príncipe de este mundo. Por eso, el Salmo 118 anunciaba que después de ser redimidos, ¿no?, aparte de abrirse las puertas de la cárcel, se abrirían las puertas de la casa de Dios. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. El Mesías sería la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y le dice el ángel de la Odisea, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cuando Dios entre en una persona, y esa persona nace de Dios, se convierte en una persona viva, una piedra viva y parte del templo de Jehová, entró al templo de Dios. Por eso, como dice el autor de Hebreos, ahora hay un camino nuevo y vivo, para que los esclavos del pecado, una vez que la profecía del altar se cumplió y ya no está más en pie, puedan seguir el camino que está abierto, porque la fuente está disponible, la puerta está abierta y podemos entrar al templo de Dios. Y como Dios lo anunció por medio de Zacarías, el templo de Dios es la ciudad de Dios. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel, otro mensajero, le salió al encuentro y le dijo, corre, habla este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y esta es la promesa, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Entonces, la Jerusalén del nuevo pacto, el templo de Dios, está formado por personas. ¿Y cómo es protegida? Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella, porque la ciudad de Dios es el templo de Dios, el nuevo pacto. Como Dios le mostró a Juan en la Nueva Jerusalén, y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y es el Cordero, porque Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, es el Cordero. El único Dios verdadero es nuestro Redentor. Y como Dios le mostró a Juan, en la segunda visión acerca del santuario, los enseres del lugar santo son un símbolo de las personas que allí entran. Se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. ¿Y por qué Dios le mostró esto? Porque ellos pensaban que la puerta se había cerrado y estaban equivocados. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. Era un símbolo de quiénes, de los hombres que entran a la casa de Dios, cuando Dios viene a morar en ellos. Y ahora, después de ver este tema, porque para que entendamos cuál es la ciudad de Dios y cuál es el templo de Dios en el nuevo pacto, vamos a enfocarnos en los salmos de Sión. Como veremos, ninguno de los salmos que cita nuestra lección habla de la tierra nueva, solo los autores de nuestra lección. Algunos de estos salmos de Sión son la expresión del anhelo de los salmistas de morar en Sión, en Jerusalén,
en su templo, y otros salmos son profecías que tendrán su cumplimiento durante el tiempo de angustia previo a la segunda venida de Jesús. Y empecemos por el Salmo 84. El Salmo 84 fue escrito para los hijos de Coré. Lo cantaban los hijos de Coré, y es el cántico de los levitas que anhelaban morar en el templo de Jehová en el tiempo del antiguo pacto, y contiene bienaventuranzas que se cumplirían en el tiempo del nuevo pacto. ¿Qué pasaba con los levitas? Cuando estaban, digamos, de turno, estaban en el templo, pero no todo el tiempo. Pero esto es lo que cantaban. Salmo 84:1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. O sea, anhelaban cuando estaban trabajando en el templo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque estamos claramente en el tiempo del antiguo pacto, donde se hacían sacrificios en el altar. Y ahora vamos al versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y ahora esta es una profecía. En el tiempo del nuevo pacto, todos los hijos de Dios habitarían en su casa, en el templo de Dios. Porque si no entraron a su casa, no nacieron de Dios. No son parte del templo de Dios. Y sigue así. Esa es la primera estrofa. Cuando dice Selah es porque termina una estrofa. Y ahora viene la siguiente estrofa. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. O sea, ¿cuáles son los caminos de Dios? Están definidos por su ley. Entonces, ¿quién tiene en el corazón los caminos de Dios? El que tiene en el corazón la ley de Dios. Tiene la ley de Dios escrita en la mente del corazón. Por eso esta es una bienaventuranza para los que creyeran en el nuevo pacto. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Quiénes? Los que tienen en su corazón los caminos de Dios, los que tienen escrita la ley de Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Selah. Y acá termina la segunda estrofa. En el corazón de ellos estaría, ¿qué cosa? La ley de Dios, los caminos de Dios. Y ellos verían a Dios. Y sigue así en la siguiente estrofa. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. ¿Quién es el ungido? El ungido de Dios, en donde Dios puso su espíritu. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Ese sería el pueblo conoce a su Dios y confía en Jehová. Su fe y su confianza, ¿no?, están puestas ¿dónde? En Jehová. Como estaba puesta en Jehová la fe y la esperanza de la iglesia primitiva. Y ahora vamos al segundo salmo, el Salmo 87. El Salmo 87 es otro canto dedicado a los hijos de Coré, que alaba a Jerusalén, la ciudad edificada en el Monte Santo, y profética y simbólicamente habla de la Nueva Jerusalén, que el Altísimo establecería, y de los nacidos en ella, los nacidos en Sión, los hijos de Dios. Y es cortito, pero es muy, muy lindo. ¿Qué dice? Su cimiento está en el Monte Santo. Ama a Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Y ahí termina la primera estrofa. Y ahora viene la segunda. Y esto es una promesa. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistera y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Ahora, ¿pero qué pasaría? Fíjense, podrían haber sido como Rahab, la moabita, ¿no?, o venir de Babilonia, los que conocen a Jehová.
haber nacido en Filistea y Tiro con Etiopía. Pero ¿qué pasaría? Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá, pues está hablando de la Nueva Jerusalén, y en ella nacerían los hijos de Dios. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí, Selah, y termina la estrofa. No importa que haya nacido físicamente en Babilonia, en Filistea y Tiro o Etiopía o en otro lugar, volvería a nacer de nuevo. Y sería contado como que nació ¿dónde? En la Nueva Jerusalén. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti, en Jehová. Es un hermoso canto. Y después nuestra lección cita el Salmo 122. Y el Salmo 122 es un cántico gradual de David, un salmo de alabanza a Jehová, a Jerusalén y al templo, a donde peregrinaba con alegría el pueblo de Israel 3 veces al año. Iban realmente gozosos cantando en la Pascua, en Pentecostés y en tabernáculos, como Dios lo había establecido en la ley de Moisés. Y este es el Salmo de David, el salmo que cantaban los peregrinos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque eso decían los que iban a las fiestas, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque eso es lo que hacía Israel cuando iba a las fiestas solemnes de Jehová, alabar el nombre de Jehová, el carácter de su Dios. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Esta es la canción de los que buscan el bien de Jerusalén, el reino de Dios, porque buscan el bien de sus hermanos. Y las fiestas solemnes de Jehová, justamente, que se festejaban algunas en Jerusalén, eran profecías simbólicas que se cumplirían en el tiempo del Nuevo Pacto, empezando por las fiestas de primavera, que se cumplieron cuando Jesús vino. Pascua fue cumplida en el año 31, cuando murió el Cordero de Dios. Y Dios, con la sangre de su Cordero, pintó los postes y el dintel de su casa, como hicieron los israelitas en Egipto. ¿Para qué? Para que a su casa pudieran entrar sus hijos a comer la cena de Pascua. Y él preparó la cena de Pascua. Y después vino primicias, cuando resucitó Jesús, que fue cumplida en el año 31, y con él resucitaron las otras primicias. Y él las llevó y las presentó a su Padre, antes de volver y estar 40 días con sus discípulos, sembrando la semilla del reino en sus corazones. ¿Para qué? Para que estuvieran preparados y en Pentecostés, justamente, pudiera entrar al reino de Dios. Y esta profecía se cumplió. La fiesta de Pentecostés fue cumplida en el año 31 después de Cristo, cuando Jesús llevó a sus discípulos panes cocidos con levadura a su Padre, para que él los empezara a transformar en panes sin levadura. Y está la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta que se cumpliría durante todo el año de la buena voluntad de Jehová, mientras la puerta de la casa de Dios estuviera abierta y entraran a ella sus hijos a comer la cena de Pascua, hasta que llegue el fin. Porque todo aquel que creía en el Evangelio y entraba al reino de Dios, empezaba a recorrer el camino angosto. Y Dios le daba a comer la cena de Pascua, cordero asado, con panes sin levadura y hierbas amargas. Y comía la cena y recorría el camino angosto hasta ser transformado a imagen de Jesús. Y esa cena está disponible para todo el que quiera entrar por la puerta abierta. Y eso comenzó a ocurrir en el año 31 y dejó de ocurrir a finales del siglo XIII, cuando el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echadas por tierra. Pero volvería a ocurrir en el tiempo de la última generación, porque las fiestas solemnes finalizan con las fiestas de otoño. Y la primera es trompetas.
que se cumpliría cuando se empezara a escuchar el clamor de medianoche que despertaría a las vírgenes dormidas, en antitipo del día primero del mes séptimo del calendario levítico, anunciándoles que el día de la expiación para el pueblo de la última generación está a las puertas. Eso es lo que predica el primer ángel, y que la puerta de la casa de Dios se cerrará en el antitipo de la puesta del sol del día 9 del mes séptimo, cuando le será quitado el continuo y llegará el día de la expiación. Por eso es importante despertar por la antista y que vean iluminado el camino a la ciudad de Dios, porque tienen que recorrerlo para poder llegar al final del camino y entrar con el esposo a las bodas, para que en el día de la expiación Jesús los confiese con parte de su esposa, como vencedores. Y está la otra fiesta de otoño, que es el día de la expiación, el día en el que se celebran las bodas del Cordero con los 144.000 sellos de la última generación de la iglesia remanente, con las primicias de la esposa del Cordero. Porque ahí va a ser el momento en que Jesús confiesa el nombre de los vencedores. Y después de eso, que eso ocurre el día 10 del mes séptimo, hay 4 días hasta el día 15. Y ese es el tiempo en el que los siervos fieles, los que hayan recibido el sello de Dios, las vírgenes sensatas, llamarán a sus hermanos a salir de Babilonia. Y ese es el tiempo del fuerte pregón. Y el tiempo en que harán las plagas hasta que llegue el día 15 y Jesús venga. Porque ahí se va a cumplir la fiesta de los tabernáculos. Empieza la fiesta de bodas del Cordero, que se celebrará a partir de la segunda venida, cuando el Cordero vendrá a buscar a todos los que salvó, a su esposa, a los redimidos de Jehová, para llevarla a la fiesta de bodas. Eso es lo que pasaba cada vez que se celebraban las fiestas en cada año, porque lo que ellos hacían era un tipo del verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, lo que Dios haría para redimirnos y después para transformarnos a imagen de Jesús en el tiempo del nuevo pacto. Y el próximo salmo que se cita es el Salmo 125. Y el Salmo 125 es un cántico gradual en el que proféticamente se indica que los que confían en Jehová, los que edifican sus casas sobre la roca, como Jesús dijo, son como el monte de Sión, porque Jehová está alrededor de ellos. Y vamos a leer este salmo, que es cortito también, es muy lindo. Los que confían en Jehová, confiamos en Jehová, adoramos a Jehová, Jehová es nuestro Dios. Los que confían en Jehová, como Elías, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad, porque ya no va a haber más iniquidad. Dios va a deshacer todo eso. Y el versículo 4 dice: haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. ¿Va a haber rectos en su corazón? ¿Va a haber árboles buenos que tengan un buen tesoro en su corazón? Sí. ¿Y que den frutos buenos? Sí. Esa es la promesa. Y aquí vemos la diferencia entre los que son rectos en su corazón, y Jesús se identificó como los siervos fieles y prudentes, y qué pasa con los otros. Más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Y Jesús los identificó como los siervos malos, que estarían comiendo y bebiendo con los borrachos, la comida de los borrachos, y serían dejados fuera. Y allí sería el lloro y el crujir de dientes. Serían dejados con los hipócritas, como dijo Jesús. Y esta es también una profecía que se cumplirá con los siervos fieles y prudentes, que serán bendecidos por Jehová y llegarán a ser rectos en su corazón, porque tendrán la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón. Y se cumplirá con los siervos malos, que serán dejados con los que hacen iniquidad. Y finalmente llegamos al Salmo 46. Y este salmo es muy claro, ya lo hemos estudiado y lo repasamos. El Salmo 46 es un salmo que habla de la Jerusalén del nuevo pacto, la nueva Jerusalén, y anuncia la protección de Jehová a Jerusalén en el tiempo de la última batalla, la batalla de Armagedón,
durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Salmos 46, 1 al 3, la primera estrofa. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Es una profecía. ¿Va a pasar esto? Sí. Él lo anuncia claramente el Salmo y vamos a ver cómo está anunciado la profecía del Apocalipsis. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, ¿va a pasar? Claro que sí. Ahora, ¿cuándo ocurrirá esto? En el tiempo de angustia y no en la tierra nueva. Porque Dios va a proteger a su pueblo, a su ciudad, a su templo, en el tiempo de angustia. Va a ocurrir durante el sonido de las 7 trompetas que sonarán durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y mientras sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Como escribió Elena White, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra durante el fuerte pregón y después, en el día de la ira de Dios, una copa tras otra serán volcadas en formas sucesivas sobre los habitantes de la tierra, sobre los impíos. Y Dios le mostró a White el comienzo del tiempo de angustia, la primera trompeta. Y dice ella, anoche se me presentó una escena, parecía como si una inmensa bola de fuego descendía sobre el mundo y destruía grandes casas. De diversos lugares procedía el clamor, el Señor ha venido, el Señor ha venido. Pero, ¿qué era? ¿La nubecita? No. Primera trompeta, faltaban 6 y después faltan las plagas. ¿Qué había pasado? Jesús había venido como ladrón a llevar a su pueblo a la batalla de Armagedón, a que estuvieran preparados. ¿Y qué es lo que se le mostró en el Juárez? Que muchos adventistas, los que tenían que estar preparados, no estaban preparados para encontrarse con Él, pero unos pocos adventistas decían, alabado sea el Señor. ¿Por qué alaban al Señor? Le pregunta inmediatamente los que estaban por ser afectados por destrucción repentina. Por la destrucción repentina anuncia la llegada del día de Jehová. ¿Y cuál es la respuesta? Porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando. Porque estos están preparados y conocen las profecías y están guardando las palabras de profecía. Y saben lo que tienen que hacer al comenzar el tiempo de angustia. Y saben que Jesús vino a buscarlos para ir a predicar el fuerte pregón. Y como dice Apocalipsis 8, 7 al 9, ahí están las 2 primeras trompetas, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tierra, simbólicamente, representa a los Estados Unidos, donde huyó la mujer. Y esto va a ocurrir, va a haber un evento que se va a ver en Estados Unidos. Y hay otro, porque tiene doble significado, que va a ocurrir en la iglesia adventista. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. ¿Qué es lo que pasa? Hay árboles que van a ser quemados en el fuego, y hierba verde que va a ser quemada. ¿Qué hierba? La cizaña. ¿Qué árboles? Los árboles que no tienen fruto bueno. Y ahora viene el segundo ángel. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, el símbolo de la Gran Babilonia. Y la tercera parte de las naves se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, la primera trompeta es como si hubiera un asteroide y explota en el aire y sale un montón de, digamos, como nosotros, asteroides más chiquititos, produce incendios por todos lados. Y la segunda no, porque la montaña cae en el mar y va a generar maremotos y olas, como Dios lo anunció. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Hay destrucción? Sí, pero con misericordia. Como dice en el Juárez, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquellos que ha revelado claramente en su palabra. Y como lo dice Jesús, esto claramente podemos ver qué es lo que ocurrirá cuando el asteroide caiga en el mar. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas.
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y después saltamos, ¿no?, del comienzo, justamente el tiempo angustia, vamos al final, porque el Salmo 46 habla de eventos que ocurren al comienzo y al final del tiempo angustia. Cuando el séptimo ángel derramó su copa por el aire. ¿Y qué pasó? ¿No? Y salió una gran voz del templo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo ha habido jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Va a ser tan fuerte que no va a quedar ningún edificio en pie. Todos van a caer. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino en el ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, ¿no? La estructura de la tierra va a ser cambiada, como dice el Salmo 46. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, ¿no? Y esto que toda isla huyó y los montes no fueron hallados, como leemos en el Salmo 46, que dice, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto también, que toda isla huyó, fue anunciado en el 6º sello, que ocurre después que se completa el número de los mártires de Jesús, como Dios lo anunció en el 5º sello. Porque ¿cuándo viene el castigo sobre la gran Babilonia? Cuando se completa el número de los mártires de Jesús. Y ahí viene el tiempo de las plagas. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Cuándo ocurre esto? Al final del fuerte pregón, al comienzo del tiempo que van a caer las plagas. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso va a ocurrir, ¿no?, en el tiempo de la 7ª plaga. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Porque van a ver a Jesús viniendo a las nubes de los cielos. Y se va a cumplir la profecía de Isaías, porque esto fue anunciado también por Isaías, en Isaías 2, del 10 al 21. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Quién viene a las nubes de los cielos? Viene Jehová. Porque Jesús es Jehová. Es el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero. Este es el verdadero Jesús. Y se meterán en las cavernas de las peñas y las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios en ese tiempo? La ciudad de Dios no será conmovida porque Dios va a estar morando en medio de ella. Como dicen los versículos 4 al 7, la segunda estrofa. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Porque la ciudad de Dios es donde Dios mora. Y está formada ¿por qué? Por piedras vivas. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra.
Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ese es el Dios de los redimidos y el refugio de los redimidos. Ahora, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Había ríos en Jerusalén? No, no había un río que saliera del monte Sión, pero en la Nueva Jerusalén sí. ¿Cuál es el río que alegra la ciudad de Dios? En la Jerusalén del Antiguo Pacto no había un río. Este río es el río del agua de la vida que sale del trono de Dios y el Cordero y alegra a la Nueva Jerusalén. Como leemos en Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y el Cordero. Sale donde está el trono de Dios y el Cordero está sentado a su diestra. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Por eso, el mensaje, el fuerte pregón, el mensaje del espíritu de la esposa, llama al pueblo que está en Babilonia a salir de Babilonia, a lavar sus ropas en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad de Dios. Y el espíritu de la esposa dicen, ven, porque hay esposa. Las primicias de la esposa del Cordero, los 144.000 sellados, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Conviértase en obrero de la hora undécima. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, porque va a estar disponible en tiempo de angustia. Y este es el río que va a correr del interior de todas las piedras vivas, de todos los que entran por las puertas del templo de la ciudad de Dios, como Jesús lo anunció en Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué está diciendo? Él era una piedra viva y en su interior estaba el trono de Dios y de su interior corría el agua de la vida. Pero ¿qué pasaría con sus hermanos? El que cree en mí, como dice la Escritura, y vamos a ver dónde lo dice, de su interior correrán ríos de agua viva, porque en su interior va a estar el trono de Dios. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Cuál? El verdadero, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y leemos en Zacarías 14:8. Aquí está hablando del tiempo angustia. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén. ¿De qué Jerusalén? De la Nueva Jerusalén, aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Entonces esa agua sale del templo de Dios y va al mar, al pueblo que está en Babilonia. Como dice Joel 2:32, si todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo durante el fuerte pregón. Porque en el monte de Sión, ¿quiénes van a estar? Los 144.000. Y en Jerusalén, que los 144.000 van a tener escrito el nombre de la ciudad de Dios en la frente. Habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y aquí tenemos de vuelta el esquema del santuario. Y hablando que del templo de Dios saldría el río de agua de vida, en Zacarías 14, ya lo leímos, y en Ezequiel 47 se anuncia lo que sucederá durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel con las aguas del mar, con el pueblo que está en medio de la gran Babilonia. Y vamos a leer Ezequiel 47. Y vamos a ver los versículos del 1 al 12. Aquí estamos. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, porque Dios le estaba mostrando el templo de Jerusalén, el templo de la Nueva Jerusalén, el templo del Nuevo Pacto. Y aquí, aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, apuntando a donde sale el sol, para que el pueblo de Dios mire a Jehová y le dé la espalda al sol. Y las aguas descendían de abajo del templo, salían del templo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, que va a Babilonia, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino del
de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río, que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, y uno a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Las aguas es símbolo de qué? De los hombres que habitan en la Gran Babilonia, porque Dios está pensando en el bien de ellos. Y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores de hombres. Los peces son símbolo de los redimidos. Y desde En-Gadi hasta en Eglaim será todo su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para las salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina, como el árbol de la vida. Esa es la promesa de Dios. Entonces, ¿de dónde salen? Del santuario. Y el templo está formado por piedras vivas. Como leemos en Apocalipsis 7:15, el mar son los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas sobre los que se sienta la mujer. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y a ellos les va a llegar la sanidad durante el fuerte pregón. Por otra parte, de la Gran Babilonia y del interior de todos los que se han hecho parte de ella, va a correr otro río, el gran río Éufrates, como lo llama Dios en el Apocalipsis, que alimenta la Gran Babilonia, símbolo de los espíritus de demonios que habitan en medio de ella, y van a cerrar los ojos de los impíos hasta el tiempo de la sexta plaga, cuando se el río Éufrates que alimenta la Gran Babilonia. Y así termina el Salmo 46. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Como cuando le dijo a Josafat que estén quietos y vean la salvación, lo que él haría. Eso nos dice a nosotros. Y el último versículo dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por eso, a Jerusalén, la Jerusalén del nuevo pacto, la nueva Jerusalén, será protegida en el tiempo de angustia. Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros, con todos los siervos fieles y prudentes, con todos los vencedores. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Que Jehová esté con nosotros y nuestro refugio sea el Dios de Jacob. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un hermoso y bendecido sábado.